¿Esta es mía? Qué lindo, ¿cierto? Voy a pedir un favor, porque ya estamos como a mediodía. Veo algunas caras así como medio somnolientos, así que se pueden parar. ¿Un poquito? ¿Sí? ¿Podemos parar? ¿Sí? ¿Podemos como así como acomodarnos? ¿Puedo acomodarnos? Nos quedan 2 charlas nomás. Dime. ¿Tengo que presentar en este lado? En este lado, tengo que presentar. Voy a tratar de no moverme. Vamos así como reconocer el espacio y ahora se puede sentar. No era para huearlo. No, cuando la Mariana me invitó, ahora sí se pueden sentar. Era como para que se rieran, no sé, para que... Porque uno que está acá arriba tiene que estar como medio súper formal y en realidad la charla del día de hoy es lo menos formal. Por eso yo creo que elegí esta foto. Gracias a la Lili por la presentación. Yo vengo del mundo de la ingeniería, una carrera bastante extraña que se llama Ingeniería en Diseño de Productos. Y voy a hacer un breve paso de lo que he hecho porque desde ahí viene esta presentación. Hace poco trabajé en una empresa de biotecnología en donde estaba a cargo del área de los pacientes y los doctores, las plataformas digitales. He trabajado en un centro de investigación muy ligada a la ciencia, he estado muy ligada como a lo científico, pero también tengo experiencia en el mundo de la agencia, de la consultoría, en donde trabajé en Medible, haciendo consultoría de experiencia de usuario. Trabajé en Budapest en el equipo de diseño de Prezi, pero también tengo un par de lados experimentales en donde me gusta que el diseño de interacción no sea solamente dentro de la pantalla, sino que también el cómo dentro de los objetos, esa interacción que uno hace desde el punto de vista del usuario y de la tecnología, interactúan. Y también me gusta la ilustración y también me gusta hacer pan. Podría traer uno hoy día, pero era muy temprano. Cuando Mariana me invitó a presentar hoy día, yo dije, bueno, en realidad, ¿qué les voy a mostrar? Porque acabo de renunciar a mi pega. Entonces no les puedo mostrar ninguna pantalla. Pero dije, ¿qué cosas he aprendido en estos últimos 8 años de mi existencia? Que les pueda servir y que no necesariamente tiene que ver con la técnica, porque el resto de las presentaciones estaba enfocado desde la técnica, desde la arquitectura y todo lo que uno sufre dentro de una organización y también los momentos trágicos de cuando uno es consultor también. Entonces, el título de la canción es La arquitectura que no se ve y es en el fondo todo lo que uno tiene que hacer para poder lograr hacer el bien dentro y afuera de una organización. El tema que nos convoca hoy día es la arquitectura por el bien. La Claudia, dentro de su presentación al principio, la definió muy bien, que es la problemática que existe cuando estamos desinformados. Y este llamado a mí me pareció un poco, dije, igual es como súper higiénico, ¿no? Como, ¿quién de acá hace el mal? Eso pega. ¿Quién siente que la está haciendo mal? Porque en realidad yo creo que todos, desde el oficio y desde lo que uno estudia y desde lo que lo convoca con la gente que trabaja alrededor, si es que eres freelance, si eres que eres consultor dentro de una agencia, si es que trabajas dentro de un equipo, uno siempre tiene un propósito. Entonces el propósito a mí me gusta mucho cuando la Mariana me dice, mira, si es que en realidad vamos a ser puras mujeres, y ya es como que uno se siente así, ¡ay, qué bacán! Estar con todas las chiquillas bacanas. Y además, es algo que, por lo menos para mí personal, es muy importante que lo que uno hace tiene un propósito por el bien. Entonces, si bajamos un poco más, WIAD nos dice, mira, en realidad nosotros queremos queremos concientizar sobre la desinformación que existe hoy día, sobre todas las fuentes de información y cómo generar sentido al momento que una persona se interactúa, en este caso, con un servicio digital. Entonces yo dije, bueno, ¿qué significa lo malo? Entonces esa definición de ya tener un día, solo pensar de qué cosas son las buenas, podemos decir que lo malo, por lo menos como yo lo veo, es la desinformación, la desconfianza que te puede entregar un servicio, por ejemplo, lo que decía la Caro en la TAM, o sea, si yo tengo un boarding pass que no me entrega la información correcta en el momento más estresante de mi vida, que es subirme con mis 4 hijos arriba de un avión y se atrasó y está nevando afuera. Entonces, hay una desconfianza sobre el servicio y no solamente como del cómo opera, sino que de cómo me empodera a mí de saber qué es lo que va a pasar. Y luego el sentirse manipulado, eso es como terrible. Entonces, bueno, lo bueno, yo diría que es como el desde. O sea, todos debiésemos aspirar a que al menos el desde higiénico exista, ¿no es cierto?
que el sentido común, que es como el menos común de los sentidos, dicen por ahí, te ayude como a tomar decisiones informadas y que tú también tengas una confianza. Entonces tenemos ya lo bueno y lo malo, pero también tenemos el wow, ¿no es cierto? Como ese tipo de experiencias que exceden tus expectativas, ese tipo de experiencia que es nueva o que tal vez resuelve como ya un problema de la humanidad, ¿ya? No sé, como que a mí me pasó que cuando escuché a la Claudia hoy día en la presentación, a mí la Claudia está como en el wow, ¿no es cierto? Se metió como a la parte de como la base de datos y la arquitectura antes de la base de datos, entonces para mí eso es como que está por allá. Mis proyectos, sí, humildemente, están acá, ¿ya? Como tratar de que lo malo sea menos malo y que vaya a lo higiénico. Entonces hoy día les quiero contar dos proyectos. El primero es, o sea, antes de hablar de los proyectos, la pregunta es ¿qué aspectos del diseño de productos me han formado para diseñar para el bien? Entonces, uno pensando eso como desde el oficio, yo diría. O sea, para mí como que si hago una retrospectiva hacia atrás y digo, ¿cuál es mi columna vertebral al momento de enfrentarme a un proyecto? Es el oficio. Y el oficio entendido como ese conocimiento tácito al momento de uno estar constantemente haciendo lo mismo. O sea, uno dice, bueno, el oficio, el artesano, el material, ese artesano que es capaz de conocer tan bien su herramienta, de conocer tan bien su material, que a partir de la práctica, del análisis, de todas las competencias que tú desarrollas, eres capaz de saber que ese menú de navegación no puede estar así. O sea, no necesitáis hacer una investigación con el usuario y todo para saber que un menú de navegación no puede cambiar una vez que uno hace clic y se va de un lado para el otro. O sea, hay cosas que uno por expertise sabe y que te lo entregan ese conocimiento que ha ido abarcando a partir de todos los años, ¿no es cierto? Voy a tomar un poco de agua. El 2011, les voy a contar una pequeña historia relacionada con el oficio. El 2011 yo me encontraba en Italia haciendo mi magíster en diseño de interacción y en donde tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de diseño allá con los maestros, así como que el diseño italiano es bien piramidal, ¿no es cierto? Tenemos a Alessi, Achille Castiglioni y todos estos como maestros, igual que yo me sentí igual que en un taller así como del loco que tiene que estar ahí 15 años limando para poder llegar a pasar a hacer otra forma, ya así está. Entonces ese es como el contexto. Y me tocó hacer un proyecto, mi primer proyecto como fuera de la universidad, en el que en realidad terminó siendo un producto real, en que en realidad tuve que aprender un oficio nuevo, que tuve que aprender a programar, tuve que aprender a internalizarme con los sensores y tuve que poner como toda la pasión que uno pone dentro de un proyecto, porque en realidad me tocaba trabajar con gente demasiado seca. O sea, como que mi mentor era Massimo Banzi, el creador de Arduino. Entonces me tocó ir a su taller a Lugano y estaba ahí yo así como la chilena, como chiquitita, 1,20 m, así como, ay, sí, tengo que programar. Entonces me instalaba en la pieza en la que vivía, porque vivía como con Andrea, así como en una pieza chiquitita de estudiantes, y en donde también fue mi primer proyecto en el cual, a partir de un prototipo, tuve que diseñar la interacción. Todavía no se ve qué es lo que es, pero ahora vamos a ver. El producto final era un espejo que mezclaba, el espejo mezclaba sensores para poder controlar, pero a su vez era un parlante. Entonces la idea, muy desde el gesto italiano, porque eso también es un poco la arquitectura que no se ve, que es cómo la gestualidad te indica a ti las cosas que tienes que hacer. En el mundo del producto físico uno sabe que tienes un botón que tiene ciertas características y tú vas y lo presionas y lo haces, ¿no es cierto? En este caso era el gesto de abrir hacia el lado del espejo, posicionar tu iPod en ese momento, 2011 chiquillos por favor. Hoy día esto no tiene sentido porque tenemos Bluetooth, pero en el fondo era como abrir hacia el lado, posicionar así muy tananán, y puedes ir hacia abajo o hacia adelante sin necesariamente tocar, porque obviamente tú en Italia te podés poner este espejo en tu baño mientras te bañáis, ¿cachai? Y escucháis tu canción favorita. Entonces yo aprendí en ese momento que la constancia, el manejo de las herramientas, el tener a alguien que te ayude como a identificar tu propósito también, eran súper relevantes.
Pero también era súper relevante un concepto que no sé si lo conocen, que se llama telesis, que es el tiempo y el lugar. Cuando yo muestro este espejo hoy día con mi análisis desde 8 años atrás, digo, esa cuestión no tiene sentido. Hoy día el tiempo y el lugar para poder tener una interacción así, en realidad tal vez necesitáis un mínimo componente que te haga escuchar la canción que quería escuchar. Entonces, este concepto que está acuñado por Víctor Papanek dice que se refiere a la interacción existente entre el objeto, el usuario y su contexto. Yo no sé si ustedes trabajan dentro de alguna empresa en la que estén desarrollando productos y en los que vean a través del tiempo cómo sus plataformas cambian. Porque en el fondo cambia la tecnología, cambia también el usuario. O sea, yo tengo una relación muy diferente con mis aplicaciones, de las cuales tiene mi mamá y de las cuales tiene mi sobrino, ¿no es cierto? Entonces, esas generaciones las cuales tú estás diseñando van cambiando en relación a su interacción con los objetos, las plataformas, el tiempo y el lugar. Entonces, ¿qué experiencias en el contexto de una organización me han ayudado a luchar por el bien? Yo he trabajado en empresas en las que he salido a comer con el CEO, he ido a su casa a hacer asado, me he tomado unas chelas y en realidad lo he invitado a mi casa y no hemos tenido ninguna relación jerárquica como me pasó en ese momento en Italia, que tú tenés como super mega maestro. No, aquí organizaciones horizontales en donde el desarrollador es tu amigo, ¿ya? Donde te vayas encontrando otro tipo de profesionales. Entonces, en esa organización, ¿qué tipos de aspectos me han ayudado a mí a luchar por el bien? Porque a veces yo he sentido que no estaba en el bien, estaba en el otro lado. Entonces, lo primero es el propósito. Uno tiene que entender muy bien qué es lo que te mueve. Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen? O sea, a mí me gustaría que se fueran de estas charlas y se vayan a su casa y digan, oye, en realidad esa interfaz que estoy haciendo para que la gente compre el crédito antes que sepa que lo necesita, ¿entonces está bien o no? Ahí, ¿ah? Para que le den vuelta. Y desde lo individual hacia lo colectivo, porque si ustedes tienen ese interés, la gente que los rodea también debiese tener el mismo interés. Porque si no, realmente se van a encontrar súper solos. Les voy a contar otra historia del por qué me fui de donde estaba. El 2017 me ofrecieron trabajar en una empresa de biotecnología con el Olimpo de los científicos estadounidenses y chilenos, y yo obviamente dentro de mi no sé, como lo más interno mío, yo decía, ay, es que aquí lo voy a romper, va a ser increíble. Y netamente lo que hacíamos era un servicio en el cual las personas que quisieran medir su microbioma podían pedir un test a su casa, ¿ya? Y tomarse una muestra fecal, bucal, genital, y dentro de esa muestra, que tenía un líquido muy especial, lo mandaban a nuestro laboratorio y esa muestra nosotros pasábamos genéticamente las bacterias por dentro y entendíamos qué bacterias tenían una condición que tenían relación con una condición física, no sé, positiva o negativa, directa o indirectamente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico, no sé, nos pasó una vez una señora, nos contaba ahí como en el feedback, porque tampoco teníamos muchos canales de feedback, nos dice, me fui a México, volví hace 8 años atrás, y no he parado de tener diarrea. Ya, ese era el tipo de caso, súper extremo. Y tú dices, ¿cómo ayudar a esta persona? Entonces, bueno, se hizo el test, qué sé yo, llegó al momento de entender su resultado, que eran 26 páginas de contenido científico, en el cual la pobre mina no entendía en realidad qué es lo que tenía. Y teníamos ese problema en el que la gente no entendía realmente el producto, estaba constantemente desinformado y por lo tanto también las expectativas del producto eran muy extrañas, porque en el fondo teníamos un flujo de gente que venía directamente desde un Facebook ad, por ejemplo, y desde ahí hacían todo el proceso solos, nosotros los acompañábamos, teníamos un grupo de telemedicina, doctores que aprobaban o rechazaban el test. Al igual como decía Caro, la industria de salud es una industria súper regularizada. Entonces les voy a contar sobre, porque como obviamente no les puedo mostrar mucha pantalla, voy a contar algo súper mega específico de lo que nos pasó al momento de diseñar el proceso de compra.
proceso de compra obviamente es vender, ¿no es cierto? Ese es el objetivo y en ese momento nosotros queríamos pasar de vender un test a vender 5. Y yo, como obviamente que estaba a cargo de la parte de la plataforma, tenía ciertos criterios de información que tenían que estar dispuestos para que la gente pudiera comprar de la manera más informada posible. Sin embargo, ese no era el mismo propósito que tenía mi jefe, ni el resto de mi gente. El propósito de ello era sacar MultiKit en 3 días y hacerlo de la manera más rápida posible porque estamos en un entorno ágil y todos tenemos que correr para el día de ayer. Entonces, la pantalla que ven acá, que no pueden ver en realidad, es la parte en la cual nosotros le informábamos al usuario, la última parte del proceso de confirmación de compra. Yo me imagino que todos han comprado por internet. Entonces, cuando compran por internet, ven al menos un número que les dice las cosas que llevan, los ítems que llevan y cuánto les cuesta. Y nosotros no queríamos que la gente se diera cuenta cuántos llevaba. Entonces, en realidad le pusimos como un checkbox que decía, yo quiero una serie de test. Yo quiero una serie de test. Nada más. Y yo, obviamente, yo estaba así. ¿Cómo vamos a sacar eso? Y nuestros usuarios obviamente empezaron a estar así. Y empezamos a llegar a una cantidad de feed así como, no, ustedes son una estafa, son una... Y obviamente tuve que ir, pararme al frente del CEO y decirle, oye, loco, esto así no se hace. Te lo dijimos, aquí está el diseño, etc. Bueno, obviamente pasaron los días, tuvimos ese mal feedback y logramos ponerle... Cuando el cheque está, ponemos un 5. Cuando no está, ponemos un 1. Esto es lo más burdo que les podría haber mostrado hoy día, pero yo siento que es como... En ese lugar estaba, ¿cachai? ¿La dura? ¿La dura? Para esto estudié tanto. Y aquí algo que también se repitió en las otras charlas. O sea, si yo estoy sola con mi propósito de hacer el bien, si no tengo un equipo que también me apañe en eso... que me respete, que confíe. A mí me ha pasado que he estado trabajando en equipos en donde soy la única mujer de 12. En una reunión con el director y todos son hombres. En donde mido 1,50 m y tengo cara de guagua. Y en realidad me ha tocado siempre estar tratando constantemente de luchar por ganarme el respeto de la gente. Y estoy chata. Es como que ya creo que si no estoy en un equipo en el que no me respetan, chao, me voy. Y por eso me fui. ¿O no? Entonces yo creo que uno de mis mayores insights es que el propósito cuando es colectivo hace que las cosas pasen. Porque luchar sola no tiene ningún sentido, es como como hacerse un harakiri. Y lo otro, que también lo mencionó la Andrea de Ida, a mí nadie me enseñó esto en la U, nadie me enseñó esto como en el magíster, ni nada, sino que conciliar intereses, hacer política. Y no hablo como de política partidista, de que yo tomo un lado, tú tomas el otro, sino que hablo de la política en la cual tú tienes herramientas de negociación, en cuando entiendes el idioma del otro, cuando buscas el bien común, cuando tienes una estrategia, cuando entiendes quién está arriba tuyo, cuando entiendes quién está abajo tuyo, quiénes son los que están alrededor y en dónde tú puedes apuntar para ir a ese propósito. Y otro tema no menos importante, yo sé que me quedan como 3 minutos más o menos, es tener un poco de activismo. Yo acá veo muchas mujeres y me encanta que hoy día solo seamos mujeres y visibilicemos, pero no quería como dirme solamente el punto de vista de género, sino que voy a tener una voz propia. Hoy día, dentro de la masa de gente que existe, dentro de la super mega metodología que uno pesca, mira para afuera, la trae para acá, hace los post-its, que no sé qué, uno tiene que tener una voz propia, uno tiene que ser activo, uno tiene que tener un sentido crítico de lo que hace. Si yo en este lugar, mi propósito colectivo no me hace sentido, también que le haga sentido a otro. Entonces les quiero mostrar un activismo que me mandé a mis 3 meses de pega en ese lugar. Y le mandé al Olimpo, todo el equipo ejecutivo, un mail, este es el mail, en el que les di feedback de qué significaba ser, ni siquiera un UX, ni un diseñador en su empresa. Así.
donde hablé de la importancia de tener una estructura. Nosotros como equipo éramos 4 personas, tratando de organizar 4 lugares diferentes: Nueva York, San Francisco, La Plata, Chile. En un momento en donde no teníamos un director de diseño, donde teníamos que hacernos cargo de todo, de nuestras metodologías, de conversar con la gente, de presentar, definir un proceso, las cosas que hay que hacer. Y me paré enfrente y me fui un día a un café, me demoré toda la mañana en escribir este mail y sentí vértigo de mandarlo. Les juro, yo estaba ahí sentada y dije, yo aprieto send y me echan o me aman, así, como esa fue mi parada. Bueno, resultó que no me echaron, pero yo sentí que hizo un bien, sentí que mi equipo, mis pares, era como, ¡pa, presidente! ¡Ah! Y yo así, como, bien, bacán, estoy empoderada. Después de 3 meses más, pude lograr hacer la primera entrevista. O sea, pasaron 6 meses y yo estaba diseñando para un usuario que no conocía. Así nomás, se las dejo. Entonces, como para cerrar, o sea, la articulación del oficio, del propósito colectivo, de la política, del activismo y del sentido crítico, creo que son fundamentales para hacer el bien. Ya ni siquiera hablemos como de arquitectura de información, porque ya es como que si uno lo extrapola, porque toda esta presentación ha sido un poco mirar, chucha, mirar como desde arriba. Creo que esos serían como los puntos con los cuales yo, dentro de toda esta retrospectiva, me han hecho pensar. Y hoy día me posiciono y pienso como hacia el futuro, en el que como que no hacer el bien me está haciendo mal, po. Como no estar como centrada, no entender como todas esas cosas que les estaba contando. Y dejé esa pega, me voy ahora a hacer un proyecto Coyhaique de levantamiento de información para planificación urbana con niños. Pero yo creo que lo más importante es que me voy a Estudio Racimo, que es el estudio que armamos con Andrés hace 9 años atrás, en donde hoy día está muy enfocado en la etnografía. Trabajamos con etnógrafos, sociólogos, periodistas, diseñadores, con el fin de armar estudios cualitativos y aportar tanto al sector público como privado. Muchas gracias. Me pueden escribir